¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, tardes y noches. Hoy vamos a seguir revisando el tema de geografía física. En esta ocasión vamos a observar o vamos a centrarnos en el concepto del agua como un recurso fundamental para todos los procesos de los seres vivos. ¿Sí? En este video vamos a revisar 5 temas, que es la atmósfera, la hidrosfera, el ciclo hidrológico y los principales ríos y lagos de México, y terminaremos identificando las corrientes marinas. Bien, ¿y por qué decimos que el agua es un recurso fundamental? Pues nada más porque tiene participación en más del 80% de la composición de la mayoría de los seres vivos. También porque participa en todos los procesos metabólicos de estos y desempeña un papel importantísimo en la fotosíntesis de las plantas, y también pues porque sirve de hábitat para una gran parte de los seres vivos, como todos los seres marinos. Bien, ahora sí, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera no es otra cosa que una delgada capa de gas que rodea a nuestro planeta. Esta capa de gas son un conjunto de gases que son atraídos hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad, y tiene una función muy importante, como lo es regular las temperaturas, protegernos de la radiación solar y evitar el paso de meteoritos. Bien, esta atmósfera, esta capa, se divide en cinco fases o en 5 capas, pues la atmósfera. Estas 5, pues sí, capas son de la más baja, que es la troposfera, a la más externa, que es la exósfera. Y bueno, vamos a ver qué es la troposfera. La troposfera no es otra cosa que la capa que se encuentra en contacto con el suelo, con la superficie terrestre, es decir, la litosfera. Y en esta troposfera, que tiene una altitud de 10 kilómetros aproximadamente, es donde se concentra la mayor cantidad de gas que tiene la atmósfera. Y al mismo tiempo es donde se presentan todos los fenómenos meteorológicos que podemos observar, como lo es la generación de lluvia, como son la generación de huracanes. También es donde donde vuelan todas las aeronaves, como helicópteros, como los aviones, y de manera general es donde se lleva a cabo la mayor cantidad de actividad humana. ¿Ok? Bien, entonces, después de la troposfera, a una altitud de 10 kilómetros, encontramos la siguiente capa, y esta se llama estratosfera. ¿Cuál es la función de la estratosfera? Pues no tiene otra más que detener los rayos ultravioleta. En esta capa, que corre de los 10 a los 50 kilómetros, se encuentra lo que conocemos como la capa de ozono, ¿sí? Entonces, en esta capa digamos que es nuestro escudo contra estos rayos que provienen principalmente del Sol. A la altura de 50 kilómetros encontramos la siguiente capa, que es la mesósfera, es decir, el punto medio de la atmósfera. Y en esta capa es donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas y también las diversas transformaciones de energía. Estas transformaciones y reacciones químicas son las que nos protegen de los cuerpos celestes, como los meteoritos, donde se queman los meteoritos y son reducidos a pequeños cuerpos que nosotros observamos como estrellas fugaces. Después de la mesósfera, a la altura de 80 kilómetros, inicia la siguiente capa, denominada termósfera, pero también se le conoce como ionosfera. En esta capa, que es la más externa de la atmósfera, el aumento de la temperatura se va generando debido al constante e intermitente bombardeo de nitrógeno y oxígeno a nivel molecular, así como de todas aquellas especies atómicas y, bueno,
generadas por partículas, todas aquellas partículas que provienen de estrellas como el Sol. Al final, ya en la parte más externa, ya, bueno, dijimos que la más externa es la termósfera, pero ya la exósfera es la zona donde ya nuestra atmósfera ya se empieza a desintegrar, ¿sí? Ya aquí a esta altura, que son 500 kilómetros, todos los gases que conforman a la atmósfera ya pierden sus propiedades físico-químicas y se dispersan para perderse en el espacio exterior. ¿Ok? Bien, entonces, ya visto lo que es la atmósfera, vamos a revisar qué es la hidrosfera. Y la hidrosfera, pues, no es otra cosa que el agua. Toda la capa, todo el líquido del agua, toda esa agua que rodea al planeta. Es decir, los mares, los ríos, los océanos, ¿sí? Bien, y también podemos ver que esta agua pues se encuentra en constante circulación y cambia de un estado a otro. Aquí es donde se va a llevar a cabo todo lo que nosotros conocemos como el ciclo hidrológico del agua en la hidrosfera, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia del ciclo hidrológico? Pues la constante transformación, ya sea de los seres vivos y también de la superficie terrestre. ¿Cuál es la característica de la hidrosfera? Bien, bueno, pues la hidrosfera surge como una atmósfera primitiva. Se va a generar por condensación y también la solidificación de todos esos gases que son el vapor del agua. Y también otra de las características es que cubre a las tres cuartas partes de nuestro planeta. Ya lo habíamos visto al principio, más del 80%. Y gracias al constante movimiento de la hidrosfera, pues se va moldeando todo el paisaje, todo el relieve y se van generando los diversos climas en los que vivimos, ¿sí? En la parte más, los polos en la Tierra se van generando, pues, todo bueno, lo que conocemos como la criósfera. ¿Y qué es la criósfera? Pues es el agua congelada que se va sentando en las partes más eh, polares, en las partes más septentrionales y más hacia el sur del planeta. Bien, ahora sí, ¿cómo está distribuida el agua en la Tierra? El 97.5% del total de agua existente en la Tierra está concentrada en los mares y los océanos. Eso nos deja solo el 2.5 del total de agua existente como agua dulce, es decir, agua que puede ser consumida por los seres humanos, el 2.5 del total de la Tierra. Pero hay un pequeño detalle, ese 2.5 que existe en la Tierra no toda está disponible para consumo humano. Está, ¿por qué? Porque está distribuida en diversos lugares como en lagos y ríos, ¿sí? El de 2.5, vamos a imaginarlo aquí, el 2.5 que es lo que nosotros tenemos acceso, mejor dicho, el 2.5 del agua dulce en la Tierra, vamos a convertirlo ahora al 100% del agua dulce. Ahora, el 100%, del 100% del agua dulce, solo el 3% de esa agua dulce está ubicada en ríos y lagos. Y el 97% del agua dulce, ¿sí? Está ubicada en los glaciares y casquetes polares, ujú, así como en los depósitos subterráneos. Es decir, vamos a recapitular.
el 100% del agua, el 97.5 es salada, no la podemos tocar. Solo nos queda el 2.5 de agua dulce. Pero ese 2.5 de agua dulce, ¿sí? No está toda disponible. De ese 2.5, si lo convertimos a un 100%, este 2.5, el 97% está en zonas inaccesibles para el ser humano y solo el 3% de ese nuevo 100% está ubicado en ríos y lagos. Ahora, si lo queremos ver del total de agua existente en el mundo, entre agua dulce y agua salada, solo el 0.075% de toda el agua es para consumo humano. Es decir, ni siquiera el 0.1% del agua, ni siquiera el 1%, ni siquiera la mitad del 1%, ni siquiera la décima parte del 1% del agua es para consumo humano. ¿Sí? Es decir, una cantidad ínfima de agua es la que podemos consumir. Entonces, hay mucha, pero no toda la podemos, consumir. Ahora sí, pasaremos a lo que es el ciclo hidrológico. ¿Y qué es el ciclo hidrológico? Pues es todo este proceso que lleva a cabo el agua en la que pues va adoptando diversas formas. ¿Sí? Los principales procesos que vemos aquí pues es el de evaporación cuando se convierte de líquido a gas. Posteriormente ese gas se va condensando y se va agrupando en pequeños espacios y se van generando las nubes. Posteriormente, con la temperatura, se genera las precipitaciones, es decir, la lluvia vuelve a regresar a la superficie y ya que se toca la superficie, se genera otro proceso que es el de infiltración, es decir, la succión, la absorción del agua en la tierra. Posteriormente viene lo que se conoce como la escorrentía, es decir, el escurrimiento que lleva de las partes altas a las partes más bajas y dentro de la escorrentía también se va succionando el agua, se va absorbiendo y se va generando la circulación subterránea. ¿Sí? Ya en la circulación subterránea y la circulación superficial continúa a través, igual la escorrentía, ¿sí? Para volver a reiniciar el ciclo. Se concentra y se vuelve con la temperatura a convertir en gas a través de la evaporación y reiniciamos con el ciclo del agua. Aquí tenemos dos etapas muy importantes, lo que es la fusión y la solidificación. Sin embargo, estas son separadas de las anteriores debido a que se generan solo en puntos específicos de la Tierra. ¿Qué es la fusión? Bueno, es la transformación del agua congelada, por ejemplo, en los casquetes polares, en las zonas altas como las montañas, que se va congelando el agua en la nieve y se va fusionando, es decir, se va derritiendo y se va convirtiendo otra vez a líquido. La solidificación es el proceso contrario, es decir, la acumulación de agua en un punto alto a temperaturas por debajo de 0 grados y se va solidificando el agua, se va convirtiendo en nieve y en hielo. Bien, ahora vamos a identificar cuáles son los principales lagos de nuestro país. Aquí podemos ver un mapa de la República Mexicana en el que pues hay muchos ríos y lagos, ¿no? Bueno, pero los principales lagos que existen en nuestro país, tomando en cuenta la superficie que ocupan, pues son estos. Y en primer lugar está el lago de Chapala, en el estado de Jalisco. El lago de Chapala tiene una superficie de 1,112 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte pues en el lago de mayor superficie en la República Mexicana.
Seguido del lago de Chapala, encontramos el Cuitzeo, el lago Cuitzeo, que está entre los estados de Michoacán y Guanajuato. El tamaño de su superficie oscila entre los 300 y los 400 kilómetros cuadrados. Posteriormente, vemos al lago Pátzcuaro, que está en Michoacán, con 260 kilómetros cuadrados. Le sigue el lago Yuriria, en Guanajuato, 80 kilómetros cuadrados. Catemaco, muy famoso Catemaco, en el estado de Veracruz, que tiene un área de 72,54 kilómetros cuadrados. Ya en penúltimo lugar, está el lago Tequesquitengo en el estado de Morelos con 8 kilómetros cuadrados. Ahí aparece pues el lago Nabor Carrillo, aunque bueno, Nabor Carrillo es un lago artificial que fue rehabilitado como parte de los trabajos para recuperar el lago de Texcoco, ¿no? Bien, este, después de los lagos, ahí están los principales ríos. Como podemos ver aquí y conforme los datos de la Comisión Nacional de Agua, el Conagua, nuestro país cuenta con una red hidrográfica de 633,000 kilómetros de longitud, de los cuales 51 ríos de todos los que tiene nuestro país contienen o fluye el 87% de todo ese escurrimiento, ¿sí? Entonces, cubren el 65% de la superficie nacional. Bien, de todos esos ríos, son 51 que tienen 87, pero de todos esos ríos, todos los que vemos aquí en el mapa, solamente siete ríos cubren el 71% de todo el afluente, todo el escurrimiento, toda la actividad hidrológica del país corre el 71%, está concentrado en 7 ríos. Y aquí vemos de mayor a menor está el río Grijalva o el Grijalva Usumacinta, ¿sí? Que aquí lo podemos ver entre los estados que atraviesa los estados de Tabasco, Chiapas principalmente. ¿Sí? Tiene una longitud de 1,521 kilómetros. Posteriormente le sigue el río Papaloapan con 354 kilómetros en el estado principalmente de Veracruz. También el río Coatzacoalcos, igual en Veracruz, con 325 kilómetros de longitud. Posteriormente, el río Balsas, que pues atraviesa principalmente los estados de Guerrero y Michoacán. Tiene una longitud de 770 kilómetros. El río Pánuco, que tiene pues, una longitud de 510 kilómetros y atraviesa estados como Tamaulipas, como San Luis Potosí e incluso Hidalgo. También el río Santiago, que lo podemos identificar ahí a la altura de estados como Nayarit, como Zacatecas, como Jalisco principalmente, con 562 kilómetros, y posteriormente pues el río Tecolutla, que también pues nace en Veracruz y atraviesa diversos estados. ¿Ok? Bien, estos son los principales ríos de nuestro país. Ahora, vamos a ver un poco sobre el mar. ¿Por qué es importante el mar? Bueno, pues porque representa la principal actividad o la principal fuente del ciclo hidrológico que ya observamos, también por todas las actividades que el ser humano realiza en como lo es la pesca, como lo es el transporte, la extracción del petróleo y la generación de energía eléctrica. Bien, ¿cuáles son los efectos del mar? Bueno, pues perdón, las corrientes marinas distribuyen el calor, el clima, moldean el clima y también absorben pues la energía que viene del sol, perdón.
Entonces, las corrientes marinas, ¿qué son? Pues son los movimientos de las aguas de los océanos. Y estos movimientos se generan principalmente por el movimiento de rotación de nuestro planeta y con esto se van moldeando las temperaturas. ¿Para qué nos ayudan las corrientes marinas? Pues para la navegación, para arrastrar los nutrientes, llevar estos de un lado a otro del espacio geográfico y para favorecer la actividad pesquera. Obviamente ya cuando se conoce cómo es que se llevan a cabo. Bien, las principales corrientes marinas, pues aquí las podemos ver, son muchísimas. Son muchas corrientes marinas. Aquí identificamos 31 corrientes marinas. Pero hay algo importante que debemos identificar. Hay corrientes marinas con temperaturas cálidas y temperaturas frías. Aquí podemos ver que las corrientes que están representadas con flechas en color rojo representan corrientes de temperaturas cálidas y las flechas que tienen color azul son aguas frías, aguas que provienen principalmente de los polos norte y sur. Bien, ¿cuáles son algunas de las principales? Bueno, por ejemplo, aquí la número 6, que es la corriente de Humboldt o la corriente del Perú, que principalmente se genera en el Pacífico, atraviesa lo que es todas las costas de Chile, del Perú, y a la altura aproximada de Bolivia, del Ecuador, regresa hacia el Pacífico, choca con la contracorriente ecuatorial, que esta es una corriente cálida y pues se va generando, como ya les mencioné, el movimiento, la transportación de todos los nutrientes. El choque de las corrientes de frío a cálido genera también la fricción y el surgimiento, pues en muchas ocasiones, de los huracanes. Bien, aquí podemos ver algunas, no les voy a mencionar todas, pero aquí está para que lo revisen. Bueno, 31 corrientes marinas, ¿sí? Les dejo estas fuentes por si gustan ustedes revisar o profundizar un poco sobre el tema y nos estamos viendo en el siguiente video.